¿Qué tal? ¿Cómo están? La pandemia está siendo especialmente dura para aquellos que buscan su primer empleo. Fíjense en este gráfico. España está a la cabeza del desempleo juvenil en la Unión Europea. Casi la mitad de nuestros menores de 25 años están desempleados. Son datos muy negativos y más aún si se ponen en perspectiva. Nuestro país no superaba la tasa del 40% de desempleo juvenil, de paro juvenil, desde 2017. Es más del doble que la media europea, que se sitúa cercana al 18%. En Castilla y León, aunque es alarmante, la tasa de paro es algo más baja que la nacional. Son jóvenes muy bien formados que buscan su primera oportunidad en el mercado laboral. Sara lleva año y medio en el paro, es doctora en Historia. Estabas en el instituto, te decían estudia, que vas a tener un trabajo, que vas a tener una buena vida, y la realidad es que te ves con 30 años en el paro y sin ninguna oferta. Es que de verdad yo lo único que quiero es poder trabajar. Cada día se inscriben al menos 10 ofertas laborales. Ha llegado a ocultar sus estudios. Te duele mucho tener que quitar que tienes una tesis doctoral con lo que te ha costado, los años que has pasado delante de un microscopio, en mi caso, de un ordenador. Todo por una llamada. Te condiciona toda tu vida, porque es que no puedes formar una familia, no puedes comprar una casa. Mucha gente no puede ni independizarse, es que no es vida. Roberto está graduado en Ciencia Política y Gestión Pública. Sin experiencia no puede entrar en el mercado laboral. Entonces, la experiencia que tenemos, al fin y al cabo, son de contratos precarios que vamos saltando, que no es de lo nuestro, ni de lo que hemos estudiado, ni nada. Ha trabajado de camarero y en el campo. Precarios, con a veces horarios un poco malos, por no decirlo de otra manera, y cobrando lo que cobraban. Solo quieren una oportunidad. Tanto de lo mío como fuera de lo mío, porque lo que yo quiero es trabajar. Yo quiero tener un empleo para poder vivir, para poder pagar el alquiler. De base, la falta de trabajo para su formación. No hay puestos de trabajo porque no se crean, porque solo se ha centrado en esa parte. En el sector servicios hay trabajo, pero claro, eso ya está ocupado, no da para toda la población. Su vía de escape, las oposiciones o emigrar, algo que sería la última opción. Van a pasar 5 años y los jóvenes que estamos entre estas edades, entre 25, 30, 35 años, seguimos estancados. Y lo que dicen, vamos a vivir peor que nuestros padres. Ellos son 2 de los más de 18.000 jóvenes de Castilla y León desempleados. Bueno, pues las empresas de colocación lo tienen claro. En Castilla y León hay trabajo, pero en sectores muy concretos. Para ello, Randstad ha creado una plataforma online donde conecta a quien busca empleo con quien lo ofrece. De ofertas es constante, las necesidades son constantes, variables a lo largo de la semana, incluso te diría de días, ¿no? Porque hay una prioridad es ajustar el coste de mano de obra a las necesidades productivas de cada momento, entonces hay muchos flujos en la plantilla. Entonces sí, necesidades diarias, semanales. Ahora estamos en un momento muy especial, muy particular, pero bueno, sigue habiendo muchas necesidades en el sector industrial, peones de producción, operarios, también actividades de almacenaje, mozos, carretilleros, perfiles para distribución, conductores, repartidores y bueno, teleoperadores también. Sí hay más contratación, pero son contratos más cortos, mucho más enfocados a necesidades puntuales. Bueno, al final hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Y si me pides un consejo para los jóvenes es precisamente ese, ¿no? Que aprovechen las oportunidades, pero que se preparen, porque cuando te llegue la oportunidad tiene que estar preparado, ¿no? Que no pierdan nunca la motivación y el interés y sobre todo que tengan en cuenta que hoy en día es la actitud el factor clave para que un cliente, una empresa, se decida por un candidato o por otro. Puedes marcarte alertas personalizadas. Me interesa trabajar en un sector determinado o en un puesto de trabajo determinado y filtro todas las ofertas con este tipo de requisitos. Y luego el test de competencias a nosotros nos ayuda muchísimo. Es, digamos, uno de los factores fundamentales cuando nosotros presentamos un candidato al cliente para que le conozca, ¿vale? Y que vea realmente que encaja en lo que él nos ha pedido. Y aquí te puedes descargar también gratuitamente tu informe de competencias laborales para potenciar tus puntos fuertes y desarrollar aquellas áreas de mejora que se han podido percibir. La Consejería de Empleo e Industria ha puesto en marcha el proyecto Prospección Castilla y León. Más de un centenar de técnicos laborales visitarán todo el tejido empresarial de la comunidad durante el próximo año. Tratarán de conocer la situación laboral y ofrecer servicios y formación. Hay perfiles profesionales
que podemos centrarnos en Castilla y León en formar para que nuestros propios desempleados tengan oportunidades de empleo. Somos muy conscientes de que hay determinados sectores que están sufriendo mucho esta crisis, como todos sabemos, y van a salir desempleados, ya han salido, por ejemplo, del sector de la hostelería, y sí que se les puede formar a esos perfiles profesionales, porque da igual la edad, lo importante es poder formarles, que tengan esa formación y poder incorporarles a otros sectores que además nos está demandando la Unión Europea, que invirtamos en eso. Ya saben, digitalización, economía circular, así que empleo verde, y en eso nos vamos a centrar muy mucho también desde el ECIL. Hace unos días se llevó a cabo la primera subasta de renovables en España en 4 años. 3.000 megavatios puestos a disposición por el Gobierno, repartidos entre energía eólica, fotovoltaica y energía más barata sin tener en cuenta la tecnología. Nosotros nos hemos propuesto conocer qué implican estas subastas o quiénes pueden acceder a ellas. Para ello contamos con la presencia de Rafael Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? Director de IRECIL, además de vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros de Valladolid. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. ¿Qué supone subastar 3.000 megavatios? No sé si es una cantidad correcta o, teniendo en cuenta que es la primera subasta en 4 años, se han quedado cortos en esa cantidad. Bueno, quizá para entender un poquito esta magnitud, voy a poner un pequeño ejemplo. Todos en casa tenemos un calefactor. Esto podemos estar hablando de un calefactor de 1.000 vatios. Ese calefactor conectado durante 1 hora a la energía eléctrica significa 1 kilovatio hora. Ese es, digamos, el concepto por el que nos facturan en nuestra factura eléctrica cuando la recibimos. 3.000 megavatios serían en nuestras viviendas. Tenemos contratado 2.200 o 3.300 vatios, que es el término fijo de la mayoría de los hogares. Esos son 2,2 o 3,3 kilovatios. 3.000 megavatios, estamos hablando de 3 millones de kilovatios. Significaría dar servicio a 1 millón de viviendas de 3,3 kilovatios, de las que antes hemos hablado, o 1.360.000 de 2,2 kilovatios. O sea, es decir, estamos hablando de una cantidad elevada. Elevada, una cantidad correcta después de todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Rafael, me gustaría saber cómo funciona una subasta. Bueno, tenemos el concepto de una subasta, nos imaginamos todos, una subasta de obras de arte, una subasta de cuadros, donde pujan los que quieren hacerse con ese objeto o ese cuadro, y pujan al alza. El mejor postor es el que al final adjudica la subasta. En este caso es al contrario, es decir, las empresas pujan a la baja sobre un precio medio de las últimas subastas. Es decir, que el que menos, la empresa que menos oferte, la cantidad menor por esta licitación, es la que al final es adjudicataria de la subasta, de una manera de conseguir que ese precio sea barato. Ok. ¿Qué empresas son las que pueden acceder a esta subasta? Bueno, hay de todo, fundamentalmente, evidentemente, eléctricas. Tenemos Iberdrola, Naturgy, EDP, inversores internacionales, Capital Energy, Xelio, inversores nacionales, como puede ser Solaria, y otro montón de empresas. En este caso ha estado muy repartida. Han ido a la subasta 82 empresas. Te iba a preguntar, ¿cómo fue la subasta de la semana pasada? Bueno, la subasta de la semana pasada, como te decía, ha habido 82 empresas que han pujado a esos 3.000 megavatios, entre ellas estas que hemos citado anteriormente. Se han subastado 9.700 megavatios, o sea que es decir que han ido con 3 veces lo que realmente al final ha conseguido la subasta, o sea que tiene una aceptación por parte de estas empresas en el sector. Y al final, ¿esto cómo repercute en la factura del consumidor? Hablábamos antes que cuando se subasta se tira a la baja. ¿Al final estas subastas benefician al consumidor final? Sí, el hecho de la subasta garantizar un precio de venta y un precio de compra, como antes hemos dicho, en este precio que se ha ido a la subasta, significa que eso va a hacer media respecto a la media de otras plantas y de otras producciones eléctricas. Eso significa que con esos 25 euros megavatio que ha sido de media la adjudicación de la subasta,
hará media con esa energía y tirará hacia la baja, haciendo media, con lo cual nuestro recibo de la factura eléctrica al final pues se verá repercutida hacia abajo. ¿Por qué 4 años desde la última subasta? Siempre tenemos la sensación que al final en este país tan rico en energías renovables no se le está dando la importancia que tienen y que podíamos aprovechar, ¿no? Bueno, en estos momentos vamos ligeramente en cabeza respecto a Europa. Esto es una carrera de fondo, evidentemente, y no significa que mañana o dentro de 5 años estemos al revés. Ha habido con anterioridad, es la primera de este gobierno, pero ha habido con anterioridad otras 2 subastas, una de 5.000 y otra de 4.000 megavatios, estos proyectos se están ejecutando, algunos ya están en marcha, se están ejecutando, el proceso requiere un cierto tiempo, desde que se subasta, se hacen los proyectos, licencias, etcétera, etcétera, se hace la ejecución física de esas plantas y se conectan producción a la red. El gobierno tiene en principio anunciado que quiere lanzar hasta el 2025 19,5 gigavatios, serían 19.500 megavatios de nuevas subastas. 3.000 es un 15% aproximadamente de lo que se pretende subastar. Con calma, pero sin prisa, pero sin pausa, por decirlo de alguna manera. Antes te preguntaba sobre el tema de la factura, cómo va a beneficiar al consumidor. De esa factura, un gran porcentaje son impuestos. No sé si la apuesta por renovables podría bajar también esos impuestos. En principio son 2 temas totalmente distintos, es decir, por una parte tenemos el coste de producción energético y por otra parte tenemos la parte de los impuestos. ¿Cómo puede repercutir? Pues evidentemente, te acordarás recientemente, precios de energía antes de Filomena o en torno de Filomena hasta casi 90 euros megavatio hora. Son cifras muy altas. Lo habitual, en esta subasta, por ejemplo, estamos hablando de 25 euros megavatio, que quiere decir que poner en marcha 3.000 megavatios y conectarlos a la red significará que hará media con esos 90 y tendremos, pues recientemente y debido precisamente a las renovables, la eólica, pues el lunes, ayer mismo, estaba en 26 euros megavatios, es decir, intentamos que acorte, cuando menos si hay una punta de demanda importante y ese precio sube, pues que sea al mínimo tiempo posible. La parte de impuestos, evidentemente, es un tema que no entra dentro de las renovables, es decir, aplica tanto a producción de energía no renovable como renovable. Es un campo que ahí pues, debería del gobierno posicionarse, rebajar, no rebajar. Una duda que me surge, ¿esta subasta va a implicar la construcción de nuevos parques eólicos Sí. o es suficiente con lo que ya hay? No, estos 3.000 megavatios es nuevo, son plantas que iniciaremos dentro de poco, empezaremos a conocer dónde están situados los puntos de conexión a la red eléctrica. Empezamos con los proyectos, licencias, etcétera, etcétera, construcción, pero son plantas nuevas. ¿Y a Castilla y León irá a parar algo? ¿O eso todavía es muy pronto para saber? Bueno, es pronto todavía para saberlo hasta conocer estos puntos de conexión y potencias donde están ubicadas. Por experiencia de estas anteriores, tenemos unos factores Castilla y León favorables a que parte se implante aquí. Tenemos suelo llano, la obra civil es relativamente poco costosa, el terreno es rústico, con lo cual el precio tampoco es elevado. Tenemos innumerables líneas eléctricas que vienen de los altos eléctricos de Zamora, subestaciones de La Mudarra y demás, donde está cerca para poder hacer esa conexión de estas plantas. Entendemos que repercute. Y tenemos un número determinado importante de pymes, medianas y pequeñas empresas que se dedican
a la instalación, mantenimiento de estas energías, tanto en la construcción como en el montaje, como en el mantenimiento a posteriori. Entendemos que habrá un porcentaje importante. Lo veremos. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí, por poner un poco de luz a este tema que es un poco complejo para los que no entendemos de este sector. Muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias. La tecnología puede ser la puerta hacia nuevos peligros, por eso crear un buen escudo contra ciberdelincuentes es clave para las aplicaciones que usamos en nuestro día a día, como las de pago o las bancarias. La seguridad es la espina dorsal de las aplicaciones bancarias. La del BBVA se refuerza con un sistema de autenticación FIDO. Se trata del último estándar online del mercado. Gracias a los sistemas de encriptación facilita el uso de mecanismos de identificación alternativos a las contraseñas, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, de forma cómoda y segura. Desde que comenzó la pandemia, Google ha ido implementando sus sistemas para informar a los ciudadanos. Número de casos, evolución de los fallecimientos, incidencia acumulada. Ahora dan un paso más. Se preparan para mostrar en sus mapas los centros de vacunación. Es algo que llegará primero a Estados Unidos, pero que se verá así próximamente en el resto de países. La presentación de las nuevas HoloLens de Microsoft podría traer cola y nuevas propuestas. Apple estaría disputándose el melón de la realidad aumentada con unas gafas al más puro Steve Jobs. Habría 3 modelos diferentes y podrían salir al mercado el año que viene con un precio entre los 300 y los $900. Los vídeos verticales parece que han llegado para quedarse. En un momento en el que duplicamos más que nunca lo que queremos ver desde nuestros dispositivos en la televisión, Samsung ha creado la Siro, una tele que se voltea en función de lo que esté reproduciendo. De esta manera se llenaría la pantalla en vídeos en vertical. Y en tiempos de COVID, con la cultura realmente dañada, toca desarrollar opciones en esa cultura personalizada. Elementos como las audioguías, que antes compartíamos para realizar una visita guiada, han desaparecido para evitar contactos y contagios. Una empresa de León ha ideado audioguías con códigos QR, como las conocemos, pero en nuestro propio móvil. La gran novedad es aplicarlo a monumentos y elementos que encontramos en el paisaje urbano. La pandemia ha limitado mucho las actividades culturales en nuestro entorno, sin grandes eventos ni espectáculos, límite de aforos o el cierre de museos. Y los que permanecen abiertos han eliminado todos aquellos elementos que implique compartir y tocar, como las audioguías. Por eso esta empresa leonesa, Estudio de la Huerga, ha creado una opción para que podamos empaparnos de ese conocimiento. Nos parecía que las audioguías, que están absolutamente prohibidas por el tema del contacto y por el COVID, necesitábamos una opción donde se pudiera poner en valor tanto un museo o como su obra museística, o incluso una calle o un grupo escultórico o cualquier interés arquitectónico que pueda haber por cualquier ciudad. De tal manera que desde el propio móvil, sin tocar absolutamente nada, la gente puede tener una audioguía sobre determinados puntos de información turística. Cultura que sale de espacios cerrados a la calle, tan sencillo como la captura de este código QR que podemos encontrar en esta plaza para escuchar en nuestros auriculares el importante valor histórico que tiene. Bienvenido, visitante, a la Plaza del Grano, que está situada en pleno casco antiguo de la ciudad de León. Su rasgo más significativo es el empedrado de su suelo. Una plaza como la que nos encontramos ahora, pues te aporta mucho más dinamismo. Es más cómoda, no tienes que estar dejándote los ojos en el móvil y simplemente es darle al play, seleccionar el idioma y elegir y escuchar simplemente las informaciones que vienen en la audioguía. Códigos QR que respetan las normas estéticas del patrimonio para aplicarlas a cualquier elemento urbano del que podemos conocer detalles a cualquier hora del día. Tú a las 2 de la mañana visitando una ciudad te llama la atención cualquier plaza o fuente de una ciudad y tienes esa información en cualquier momento. Entonces es, digamos, la audioguía que funciona 24 horas al día. Ya están trabajando en proyectos para diferentes museos y ciudades de la provincia de León, que con esta audioguía serán más accesibles, por ejemplo, para personas con discapacidad visual. Dejan claro que no sustituye al empleo de un guía turístico, pero sí que su proyecto no tiene limitación de aforo ni tiempo. Esta audioguía no sustituye las visitas guiadas, que siguen siendo información interactiva mucho más interesante porque es la pregunta directa de la persona. O sea, una visita guiada siempre es mejor pero está limitada en el tiempo, en el espacio. Un paso más para que la pandemia no nos robe las inquietudes culturales.
Son muy pocas las empresas dedicadas a reparar instrumentos musicales, especialmente los de viento. En Burgos encontramos uno de esos talleres puesto en marcha hace casi 2 años por el músico David Romero. Se define como un manitas, lo que sumado a su pasión por la música ha dado como resultado su propia empresa, Viento Cao. David es un ejemplo de cómo unir pasión y conocimiento. En 2019 decidió abrir el primer taller de mantenimiento y reparación de instrumentos de viento en Burgos, tras varios años trajinando con ellos. Lo hacía para mí, para todos mis instrumentos y demás. Y poco a poco eso fue adquiriendo un poco más de forma, alumnos, compañeros que me pedían un poco hacer algún arreglillo. Y esto con el tiempo pues se hizo bola. Y hace un par de años decidí hacerlo formal, ¿no? Y seguir formándome y haciéndolo ya pues más a nivel profesional. Hacía falta una figura de un luthier en un Burgos capital, incluso un Burgos provincia, porque que yo sepa no hay nadie en toda esta zona, al menos de forma oficial, ¿no? Sé que hay gente que hace sus cosas y demás, pero al menos de forma oficial faltaba este servicio en la sociedad. Y bueno, yo llevo en Burgos 9 años van a hacer. Pues en estos 9 años yo he podido ver crecer la cultura de Burgos mucho, y al punto que hay mucha comunidad de músicos que, claro, pues esa comunidad demandan, ¿no?, una figura de un luthier. De momento no fabrica, solo se encarga de la reparación y mantenimiento de instrumentos de viento madera y viento metal, los cuales afina y calibra con mimo y precisión. Es un oficio de oficios, tienes que controlar un poco de joyería, un poco de carpintería fina o de banistería, un poco de torno, de fresa, de pulidora, o sea, es un poco un compendio de artesanos. Y eso a mí me lo hace muy emocionante, ¿no? Estoy todo el día aprendiendo cosas. Siempre me ha gustado ser manitas y todo esto, pero claro, pues la música iba por otros derroteros, ¿no? Entonces mi vida era estudiar el instrumento para perfeccionarme, para audicionar, para hacer conciertos y demás, pero no encontraba ese punto de manitas. Y aquí de repente se me ha juntado todo y estoy feliz. Clarinetista y saxofonista de profesión, David es también profesor en el Conservatorio de Burgos y ofrece cursos básicos de formación. Se compran un instrumento nuevo, de segunda mano, lo que sea, y no reparan en que tienen que en algún momento pasar por un luthier porque el instrumento se desgasta de forma natural o porque los niños son niños y se les cae y tienen golpes. Un artesano con capacidad para escuchar las necesidades del instrumento y del músico. Ya conocen la predilección en este programa por los artesanos. Siempre tienen un hueco aquí para contarnos cómo trabajan. Su dedicación o lo que hacen es siempre objeto de admiración porque forman parte de todo ese proceso de producción de sus productos, desde que nace como una idea hasta que la ponen de venta al público. Si hablamos de valor añadido, puede que usted piense en grandes empresas o novedosas startups. Pero pocas cosas pueden aportar mayor valor añadido a un producto que las experimentadas manos del artesano. Tony nos recibe en su taller de marroquinería de Arenas de San Pedro, al sur de la provincia de Ávila, para hablarnos de ello. Desde que se diseña, desde que se crea en la cabeza hasta que termina el producto, al manejar todos esos aspectos del trabajo, bueno, tiene un significado diferente. En una fábrica pues hay gente que sabe hacer cosas, pero no todo entero. Y el artesano puede dar ese valor de crear una pieza y hecha por él y terminada. Desde este taller en el piso bajo de su vivienda, Tony realiza bolsos, carteras o monederos. Él cambió Madrid por esta localidad del Valle del Tietar, una de las ventajas de su profesión, porque la artesanía permite crear riqueza en los pueblos sin desnaturalizar su carácter rural. En cualquier pueblo pequeñito de pocos habitantes, si ayudasen a llevar artesanos a ese pueblo, estarías hablando no solo de población, sino también de talleres. Un taller significa puestos de trabajo, tampoco muchos, porque es un artesano en el momento que si tiene 10 empleados deja de serlo. La crisis sanitaria ha afectado especialmente a todo el gremio de artesanos. No hemos podido salir de feria. Así que no hemos tenido navidades, un recurso importantísimo para un artesano.
pues ha estado para casi todos o todos muy mal. Porque para Tony el contacto directo con el cliente sigue siendo una parte fundamental de su trabajo y la venta online, afirma, un complemento a su labor. Y a esos clientes, al tener esa página, pues siempre les recuerda porque mi trabajo, pero porque me compran porque ya saben quién soy, se fían de mi trabajo, de mis calidades. Pero incluso en una profesión tan tradicional como la artesanía hay hueco para la innovación y Tony es buena muestra de ello. Estos bolsos han sido premiados por su diseño. El diseño, la creación nueva, todos los lo que se te va ocurriendo, montajes, formas de construcción, es importante y siempre está ahí. No puedes parar de hacerlo. El arte trasladado a la creación de productos cotidianos, piezas que guardan en su esencia cientos de años de tradición. Llegamos al final, les veo dentro de 7 días, que pasen una feliz semana. Adiós.